La posibilidad de vida en Marte es un tema que lleva años interesando a la comunidad científica y al público en general. Con el lanzamiento del robot Perseverance, uno de los objetivos de la NASA es seguir intentando detectar vida en Marte o al menos pruebas de que pudo haber organismos vivos en el pasado. ¿Cuál es el plan? Recolectar muestras de rocas marcianas en busca de vida microscópica antigua para traerlas a la Tierra y analizarlas con la esperanza de encontrar algún indicio. Pero teniendo en cuenta que las primeras sondas para detectar vida se lanzaron en 1976 y que llevamos todo este tiempo buscando sin mucho éxito, podríamos pensar que valdría más la pena dar por hecho que no hay ni ha habido nunca vida en Marte. Puede, pero ¿y si te digo que es posible que estos robots rodaran por encima de un extraterrestre sin darnos ni cuenta? Ups. Parece evidente y totalmente intuitivo que sepamos reconocer a un ser vivo cuando vemos uno, solo que no siempre es tan sencillo. Estamos en el siglo XXI y los científicos todavía no han conseguido ponerse de acuerdo sobre cuáles son los límites de la definición de vida. ¿Qué es un ser vivo? Básicamente, lo que hacemos para reconocer a un ser vivo es aplicar el test de las semejanzas. En otras palabras, consideramos que si está formado por células o un compartimento, por moléculas orgánicas, que presenta un metabolismo, que evoluciona y puede reproducirse, entonces es un ser vivo. Todas estas conclusiones las hemos extraído por comparar organismos que consideramos vivos, como nosotros, con otros que presenten características similares. Estas relaciones biológicas son muy útiles ya que nos han permitido identificar organismos y entender cómo han evolucionado y se relacionan las diferentes formas de vida. Sin duda, tenemos muchas características en común con este chimpancé, pero también compartimos similitudes con este pequeño escarabajo o incluso con este cactus. Los dos estamos formados por células que necesitan obtener energía, que tienen un núcleo con ADN dentro y que fabrican proteínas a partir de la información que contiene ese ADN. Esas similitudes son la consecuencia de que compartimos un ancestro común que ya tenía algunas de estas características y a partir del cual se crearon dos líneas evolutivas diferentes, las plantas y los animales. Y lo mismo ocurre con las bacterias, las algas o los hongos. Incluso podemos remontar a un ancestro común único a partir del cual se formaron todos los seres vivos, hace más de 3.500 millones de años, el Last Universal Common Ancestor, o LUCA para los amigos. Por tanto, para reconocer a un ser vivo basta con ver si compartimos características de algún ancestro que tenemos en común y ya está. Pero eso puede suponer un problema cuando hablamos de un planeta que no es el nuestro. Volviendo a la posibilidad de encontrar vida en el espacio, lo que buscamos está basado en el concepto de vida terrestre que tenemos. 3, 2, 1. En el año 76, la NASA envió las sondas Viking 1 y Viking 2 para buscar vida en Marte. Para conseguirlo, estas sondas llevaban consigo un contenedor de experimentos con una serie de instrumentos que servían para medir. Uno de ellos medía la capacidad de los posibles microorganismos para hacer la fotosíntesis y detectar la presencia de moléculas orgánicas en el suelo marciano. Otro instrumento medía los cambios de gases en la atmósfera para saber si estos microorganismos estaban respirando, y otro tenía que medir rastros de su metabolismo. Los resultados de las sondas Viking no fueron concluyentes y por lo tanto no parecía haber vida en Marte. Pero ¿realmente estamos seguros de que los instrumentos usados en estas sondas eran capaces de detectar vida extraterrestre? Si existen otras formas de vida fuera de la Tierra, podrían ser muy diferentes de lo que conocemos, tanto que los instrumentos de medida de la NASA podrían no ser capaces de detectarlos. Un extraterrestre podría ser tan diferente de lo que conocemos que no podríamos detectarlo con este tipo de instrumentos simplemente porque nuestra definición de vida es demasiado específica de nuestro planeta. Pero incluso en la Tierra seguimos llenos de dudas. ¿Qué hay del origen de la vida? Si toda vida proviene de otra vida, ¿cómo surgió el primer ser vivo? Poco a poco se han ido descubriendo diversas reacciones donde, a partir de moléculas sencillas y en condiciones que podrían haber existido en la Tierra primitiva, se pueden crear biomoléculas como aminoácidos, nucleótidos, azúcares o lípidos. Pero no basta con tener moléculas orgánicas, hace falta más para crear un ser vivo. De hecho, en las 2 últimas décadas nos estamos planteando algo que parece salido de una película de ciencia ficción: crear un ser vivo en los laboratorios a partir de sus constituyentes químicos, reproducir ese momento en el que se originó la vida en nuestro planeta. Ese momento en el que a partir de una química compleja se dieron condiciones que condujeron a la aparición del primer sistema capaz de autorreplicarse y evolucionar. Pero también surge otra duda.
Uno de los requisitos para considerar a un ser vivo como tal es que contenga unas moléculas con información heredable. En todas las células esta información está contenida en el ADN. En ese ADN se encuentran los genes, que básicamente son fragmentos de ADN con información para fabricar proteínas. De estos trozos de ADN o genes se hace una copia en forma de ARN y a su vez la información pasada a ARN servirá para fabricar proteínas. Pero para hacer copias de ADN o transcribirlo a ARN son necesarias unas enzimas, que son proteínas, una situación parecida a la del huevo y la gallina. Sin ADN no pudieron surgir las proteínas y sin proteínas no puede haber ADN. Entonces, ¿cuál apareció primero? Una hipótesis interesante es la del mundo del ARN. Tras años de investigación, los resultados parecen indicar que el ARN habría existido antes del ADN y las proteínas, porque es muy versátil, puede archivar información, pero también puede catalizar reacciones, entre ellas quizás su propia replicación. Por eso se cree que pudo haber un mundo de ARN previo a Luca, y que poco a poco se dio paso a un mundo ADN, ARN, proteínas que conocemos actualmente. El mundo ha surgido a partir de Luca. Pero nuestra definición de vida también nos da problemas hoy en día con algunos organismos como los virus, que plantean un dilema importante porque no tienen células, así que no podemos clasificarlos en ninguno de los tres grupos principales o dominios de seres vivos a los que pertenecen todos los demás organismos. Por lo general, los virus están compuestos de material genético, ADN o ARN, a menudo rodeado de una envuelta proteica llamada cápsida, y a veces de capas adicionales que toma de una célula hospedadora. Y ya está, eso es todo. Un virus es básicamente material genético envuelto de proteínas. Son tan sencillos que no tienen metabolismo propio, así que solo pueden replicarse dentro de una célula hospedadora, secuestrando el metabolismo de esta célula. Cuando entran en su huésped, los virus son capaces de piratear la célula con sus propias instrucciones genéticas y utilizar la maquinaria de la célula para replicarse rápidamente. Esta dependencia de una célula hospedadora hace que estén en el límite de la vida. Podríamos compararlos con una especie de zombies microscópicos. Por eso los investigadores no se ponen de acuerdo. Algunos sí los consideran seres vivos, mientras que otros no, porque no tienen un metabolismo propio. Aún así, sabemos que son fundamentales para la vida en nuestro planeta, pero tampoco tenemos claro su origen. Una teoría es que los virus descienden de un antiguo linaje de organismos celulares que vivían dentro de otras células y que con el tiempo se fueron volviendo cada vez más sencillos. Eso significaría que habría un cuarto dominio de seres vivos que habría perdido la estructura de célula y desaparecido, dejando como resultado una estructura mucho más sencilla como los virus. Otra teoría propone que los virus surgieron como elementos genéticos independientes, trozos del genoma que escaparon de una célula. Podrían estar relacionados con los transposones, que son trozos de ADN capaces de copiarse y recortarse del genoma y luego pegarse en otras zonas del ADN. El problema es que ninguna de estas dos teorías encaja con la simplicidad y a la vez complejidad de los virus. En un estudio muy reciente que relacionaba retroelementos y ARN vírico, vieron que los resultados parecían indicar que los virus de ARN estuvieron presentes incluso antes de Luca. Probablemente surgieron en este mundo de ARN previo al nuestro. Pero incluso los trozos de ADN o ARN tan especiales, capaces de moverse como los plásmidos o los transposones, pueden generar dudas sobre el concepto actual que tenemos de vida. Los viroides son una simple molécula de ARN que ni siquiera tiene cápside como los virus. Un simple trocito de ARN que no está envuelto de nada, pero que es capaz de infectar células vegetales y provocar enfermedades en algunas plantas. Solo son un par de nucleótidos que se llevan reproduciendo desde hace millones y millones de años. Evidentemente es complicado de identificar vida de otra manera que no sea tal y como la conocemos, pero con nuestra definición actual solo tenemos una versión de lo que es la vida. Si siempre remontamos el árbol genealógico de todos los seres vivos hasta Luca, solo encontraremos organismos que comparten algo en común. Para tener una idea más amplia de lo que significa vida, tenemos que buscar formas de vida que han evolucionado de manera independiente a nosotros. Hoy en día el campo de la astrobiología precisamente trata de responder a esta pregunta. Así que si seguimos buscando vida en Marte y en otros planetas, quizás así encontremos alguna aportación que nos permita entender mejor lo que es un ser vivo desde otra perspectiva.